antecedentes. Después ustedes me dictan, responda esto o queremos su opinión de esto, el libro, yo a la orden, pero un poco para darle de dónde ha aparecido ese señor, ¿no? Ese padrecito. Primero mi relación con... Claro, yo llevo en el país 64 años, ¿no? Yo vine con un grupo ahí de jóvenes de los años 60, ¿no? Lo que era típico, digamos, si se puede decir, de la posguerra europea, que hubo muchas movilizaciones por todo el mundo, tanto de jóvenes misioneros, etcétera, ¿no? Y de alguna manera yo venía con esa lógica, pues de apoyar en concreto a Venezuela. Yo no es que no conociera mucho Venezuela, yo apenas de bachillerato recordaba pues que había un Simón Bolívar, que después me enteré que era de antepasados vascos, y está la campa de Bolívar junto a Guernica y todas esas historias, pero eso ya más tardíamente, ¿no? Y lo demás, pues no, por lo que leía uno de las comiquitas, ¿no? Que si la batalla de Maracaibo y cosas de estas que aparecían. Pero de resto... Bien, la batalla de Carabobo, por lo simpático del nombre, recordaba también desde de joven. Pero, y después yo era coleccionista de estampillas, ¿no? Y entonces, claro, tenía a Venezuela con las estampillas del tiempo, que eran entonces de Pérez Jiménez con la torre petrolera y tal. Esas son las ideas yo vagas que podía tener o que tenía yo en ese entonces. Y después había cuando yo me incorporo, siendo estudiante preuniversitario y demás, pido incorporarme a los jesuitas, a la Compañía de Jesús. De paso les digo que yo soy bautizado en la misma pila que... en la misma pila que el contrarreformista mayor, San Ignacio de Loyola. Palabras mayores. Sí, pero lo que no digo, lo digo por debajito, que en esa misma pila bautizaron a Vicente Empara. Dios mío. Capitán. O sea, que da la mezcla ahí. Bien. Pero todo eso para mí son descubrimientos ulteriores. Yo vengo aquí como un joven más y conocer Venezuela y aquí me quedé, ¿no? Pero después yo he descubierto mucho de mi historia a partir de Venezuela. Ay, qué hermoso. Es que para mí es fabuloso, ¿no? Claro, algunas cosas resultan dolorosas, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, cuando uno repasa el papel que jugó la compañía guipuzcoana de cacao, pues le da uno vergüenza de que pasa por debajo, ¿no? O este detalle que he dicho a Vicente de Sara. Pero ha sido, bien, yo lo que digo, la otra característica que tengo yo también, que no es común en mucho, a mí una vez ahí en el País Vasco, en una emisora de estas radicales, de las que apoyaba ETA, ¿verdad? La lucha por la independencia vasca y todo eso, así me combinaron así a la emisora, pero usted, o sea, comisión, defínase. Y bien, mi definición ya no era inicial, estoy hablando ya después de años de que estuve en Venezuela y eso, y le dije al locutor, mire, yo por nacimiento soy vasco. Yo con mis papás nunca he hablado castellano. Claro, eso les sorprende a muchos, ¿no? Sí, cierto. Yo siempre tuve que manejarme con el tema del bilingüismo y la vergüenza de hablar el vasco de los campesinos. Mi papá también era un campesino ilustrado que después ascendió, pero campesino en definitiva. Y yo por eso me entendí muy bien, cuando estoy en Ecuador y en Perú, me entendí muy bien con los quichuas y porque tenía como una sintonía del problema del bilingüismo y el ser así despreciado. Bueno,
Sí. por ahí tenemos alguna coincidencia. Yo también tengo raíces vascas. Ay, Eh, Dios, allí de... sí, mi bisabuelo es apellido Verastegui. Ese es el Todos del nombre mismo pueblo. actual del cocinero número uno de los Michelines máximos que hay en el País Vasco. No te digo, Sí. no te digo. No, por eso digo, entonces yo le contesté a mira, yo por nacimiento, étnicamente soy vasco y yo no puedo negar. Y eso me tocó y punto, naturaleza. Segundo, administrativamente me tocó entrar en la formación y a la educación española, porque nosotros en la escuela teníamos prohibido hablar castellano, tenía que andar ahí, y después teníamos una pugna tremenda entre los que eran, vamos a decir, cultura franquista, pues, voy a decir, Claro. el nacional-catolicismo, versus lo que fueron los que perdieron en la guerra, pues los apabullados de Rica y tal, que perdieron la guerra y los llamaban indistintamente rojos por izquierda o los llamaban también separatistas, era la estigmatización así mayor. Y entonces yo me encontraba, iba a la escuela y me enseñaban, por ejemplo, hablando de religión, ya que estamos en el ecumenismo, y tenía que aprender el catecismo en castellano. Pero iba a la parroquia donde estaban los curas ya más bien vasco y dice, no, los franceses en francés, los castellanos en castellano y los vascos en vasco. Y entonces yo tenía que aprender el catecismo, mi formación religiosa de niño, pues competitivamente. Ahí esos, en una guerra simbólica, claro, ya había terminado ya la guerra civil, ¿no? Con el millón de muertos que dejó ese reguero ahí, pero mi niñez fue muy conflictiva. Yo suelo decir que eso me dio una gran sensibilidad cuando vi en América Latina, para entender en los sitios que he vivido, Ecuador, Perú, para sensibilizar con el mundo, con los mundos indígenas, ¿no? Son muy plurales, ¿no? También está en México y tal, pero en el caso del Ecuador y Perú es que he vivido Ecuador más de 2 años y después he regresado varias veces. Y curiosamente, después ya con jesuita, muchos de los encuentros ecuménicos y eso han sido en Ecuador y en Perú. Wow, qué interesante. Invitados por evangélicos. Bien, lo que pasa es que ahí pues hay que ver todo eso. Y a mí me invitaban sobre todo, no porque yo fuera un gran teólogo ni nada, porque yo me metí mucho en el terreno comunicativo, ya como especialización. A mí me conocen más bien como comunicador. ¿Eres lingüista? Bien, un popurrí. O sea, que coincidiste mucho con un paisano tuyo que ya no está entre nosotros, Ignacio Rey. Oh, bien, ese es miembro honorario de... Bien, ese es el capítulo de Acción Ecuménica. Y después hablaremos también de Chucho García. ¡Ay, sí, el amigo Chucho! Es que he visto ahí que con la Academia Zamora, no, es que miré en un momento para actualizarme la información de Acción Ecuménica, ¿no? Porque yo últimamente, pues, claro, ya me mudé también hacia la parroquia universitaria, después ahora estoy en la UCA, entonces esa conexión que tenía que ver con la pastora, pues yo la perdí prácticamente, pero en el historial sí tengo mucha relación. Pero con José Ignacio Rey, en esta revista Comunicación, estuvimos participando hasta que murió él, 40 años, y ahora estamos cumpliendo 50. Bien, este número lo he traído más bien pensando en ti, por lo que ya te diré. Pues ese ha sido digamos, entonces yo más he estado con Marcelino Bisbal, que fue director de la Central, vinculado a esta revista, en SIC también. Yo era el único bicho raro, digo yo bicho raro, porque o uno era, así como he dicho, perdón, no he terminado el cuento de la etnia y con la desviación. Yo por nacimiento soy vasco. Por adscripción,
español, pues tuve que hacer el bachillerato español y pasaporte y todo eso. Y una vez que vine a Venezuela, por adopción venezolano. Qué bonito. Y las tres cosas me van muy bien. Entonces el tipo sorprendido, un radical que está culturalmente, aparte de otras cosas que puede tener otras culturas y tal. Y para mí la tierra adoptiva es la que ha sido para mí más, no sé, más receptiva y con la que, bien, en definitiva es donde me he desenvuelto, pues profesionalmente y donde he tejido amistades y a mi familia y mis aitás, como dice el vasco, entendieron perfectamente eso y mi compromiso y mi mamá, si tú eres feliz por ahí, pues sigue por ahí, punto. Ahí yo no tuve trabas, objeciones y con mis hermanos pues llegó un momento también que nos desparramamos. Y mi hermana vivió 19 años en Argentina, después 12 en Italia, mi hermano se quedó allá afincado en su terruño. Y yo toda la vida, bien, de aquí también saltando a salto de mata, ¿no? Ecuador, Perú, México, pero siempre afincado en Venezuela, pues. Y después también los estudios también. Algunos estudios dicen, y a usted que se le perdió, por ejemplo, para estudiar filosofía en Ecuador, por poner el caso, o estuve también en teología un año en Perú y que se le perdió. Te explico un poco esas estadías. Bien. Lo de Ecuador fue que en un momento dado, entre los jesuitas, coincidieron un grupo de profesores internacionales muy competentes y si se acuerdan ustedes, claro, eso es más bien para gente del mundo de la comunicación, CIESPAL, que era un centro de la UNESCO para el área de la comunicación y la cultura. Y eso se creó estando yo en Ecuador. Resulta, no es que los jesuitas imitaran a la UNESCO, no, pero confluyó una serie de gente muy valiosa que estudiamos allá por el profesorado tan competente que hay. Claro, ahí es donde yo me hice, iba a decir medio andino, ¿no? A veces cuando me preguntaban, ¿usted en América Latina se siente? Yo me siento del Pacto Andino, decía entonces cuando existía el Pacto Andino, cambian mucho las cosas. Y ahí estudiaron el famoso Illacubía y no sé qué, asesinaron ahí en El Salvador y demás. O sea que uno diría, pero algo, un país marginal diríamos, ¿no? Pero para mí fue un gran encuentro, no solo con los Andes, sino un gran encuentro con compañeros de todos los países centroamericanos. Yo tuve compañeros de Guatemala, de Honduras, panameños, nicaragüenses, bolivianos ya de esta parte, apenas colombianos muy pocos, porque ellos tenían su universidad y tal. Eso para mí fue una gozada. Aparte de las montañas, de subir el Cotopaxi, el Iniza Sur, wow, eso es una belleza, ¿no? Y después el Pacífico. Quito es una joyita, ¿no? Pero para ver también cómo son las cosas y lo que decimos, pues el exclusivismo y la discriminación y tal. Yo con otro compañero, pero digo que es teólogo, aunque yo era inferior, incluso, quisimos hacer algo sobre pensamiento latinoamericano. Y nos contestaron de esos profesores que han llegado a Europa que aquí no había pensamiento, como diciendo, aquí no hay así filósofos y no, yo terminé haciendo mis estudios de filosofía y mi tesis sobre teoría del conocimiento en Sartre, el más ateo de los ateos. Claro, además coincidió en las fechas en que fue premio Nobel, aunque desechó el premio, ¿no? O sea que eso fue. Ahora, yo ahí me leí todas las novelas indigenistas, por ejemplo, Ciro, Alegría, El mundo es ancho ajeno, El Perú, Raza de bronce de Alcides, de
de Bolivia, el señor presidente de Guatemala, leyendas guatemaltecas, o sea, por supuesto de Colombia también, que es Isaac, Manita, o sea, un empapamiento, pero sobre todo el tema indígena, que aquí en Venezuela yo lo sentía como lejano, marginal, por decirlo así, ¿no? Aquí estaba era Monzón haciendo cosas. Sí, Esteban Emilio. y aquí uno, pues máximo, pues qué sé yo, por lo que leía uno Rómulo Gallegos, Canaima, y incidentalmente aparecía el tema indígena y tal. Y bien, y después el asunto que después he dicho, teología del Perú, el momento teológico que estaba viviendo yo, que es en el que estuvo José Ignacio Rey aquí de director del ITER, estaba de moda la muerte de Dios. Okay. Es el término acuñado por Nietzsche. Pero ahí estaban que si Robinson, Bahanian, Van Buren, la secularización, Harvey Cox. Y yo, la verdad que me sentía yo un poco ahogado, diría yo, desde el punto de vista de, no voy a decir espiritual, pero al menos conceptualmente. Esto como que, aquí como que no, como que no hay mayor vida. Y es cuando afloró el tema de la teología de la liberación. No, qué chévere. Y ahí, estando yo estudiando en la Universidad de Deusto, eso queda en Bilbao, ¿no? ¿Dónde está? En la ciudad mayor ahí de la zona vasca. Pues resulta que hubo una convocatoria de un congreso de teología de la liberación, y nada menos que junto a la tumba de Felipe II en Madrid, en el Escorial. Una cosa y ahí estaban, eso que decíamos que no había pensamiento, pues estaban ahí Enrique Dussel, un historiador, bien que murió en México y tal. Era un joven en ese momento, ¿no? A mí me llevaría unos 5 o 6 años, argentino, pero Scanone, que fue después el inspirador de la teología del pueblo, incluso el Papa Francisco, y por supuesto esos centroamericanos que asesinaron, Yacubía, sobrino, de las iglesias evangélicas. Yo tuve mucha cercanía, aunque era menor que él, de Miguel Bonino, para mí importantísimo, por lo menos en la línea de la teología de la liberación. Porque, claro, Hugo Asman, brasileño, esos fueron perseguidos por la dictadura. Hugo Asman al final terminó ahí en el DEI en Costa Rica. Y nosotros aquí en la revista Esta Comunicación hemos publicado ahí cosas tomadas de DEI, los primeros apuntamientos sobre historias electrónicas, iglesias electrónicas y todos esos movimientos. Sí, todas esas Hugo cosas. trabajó mucho eso. Él trabajó eso, Hugo, ¿no? Pero después tenía también teología de la opresión. Bien, después también siempre hay, no sé, ¿le conocen ustedes a Brunner? Maurice Brunner. Bien, Maurice Brunner, su papá era luterano y la mamá era de izquierda, pero entiendo que católica, y él siempre se mantuvo ahí también en una conexión. Bien, trabajó también con César. Ese siempre me diga, no, antes que los católicos ya había un brasileño y no sé quiénes más que expusieron esas ideas, pero sin irnos a Tomás Munch, siglo XVI o XVII, ¿no? Inspirados en Ernst Bloch, la teología de la esperanza, Moltmann, pero aquí ya había, sobre todo, había un Rubén Alves. Rubén Alves de Brasil. Sí, de Brasil, Que todos estos eran. salió también al exilio. Exacto, Fraile, pero era anterior a Gustavo Gutiérrez y eso. Sí, su tesis. Entonces ahí nos encontramos, imagínense, con todo el mundo que aquello fue, para mí fue, bien, voy a decir también como nadie me dice, oye, qué bueno,
en esta especie como de lo que sentía una especie de secularización así mecánica. Ahí es donde quedé yo muy tocado para trabajar cosas que son posteriores, ¿no? Entonces me encuentro eso y yo dije, yo aquí seguir estudiando teología en Europa, muy bien, más exégesis, más tal, chévere, ¿no? Pero digo, aquí yo creo que las cosas importantes están ocurriendo fuera de Europa. Tuve esa intuición y con Pedro Trigo rompiendo lo que era nuestro esquema de progresión normal de seguir ahí los cursos últimos, hablamos con Gustavo Gutiérrez. Y pues nada, pedimos permiso y nos fuimos para el Perú. Y yo allá en el Perú, ¿y qué se les ha perdido en el Perú? Pues estábamos con 2 seminarios. Uno era marxismo y cristianismo. Bendito sea Dios. Claro, en la época de velasquismo. Y el otro era fe y política. Y todo y después ver lo que pasaba allá en el Perú en ese momento, ¿no? Y los movimientos que había y tal. Y a partir de ahí, ya con esa formación y demás, yo ya me regresé a Venezuela y eso fue lo fundamental. Perdonen que me alargado tanto, porque yo lo que digo, cuando me vienen a hacer una entrevista y me viene uno y me habla de comunicación y tal, sin un trasfondo de los problemas políticos, de bilingüismo. Ahí tengo un compañero jesuita, lingüista, él es lingüista puro y duro, porque yo me he movido filosofía, teología, comunicación y ciencias sociales, y el doctorado fue en la UCB. Y ciencias sociales. Fernando Caballero, Manuel Caballero, Okay. Rigoberto Rigoberto Lanto, Pascual Nicodemo, todos los que pasaban ahí, Leonardo Pulgar de bibliotecología. Estuve ahí 10 años dando vueltas. Yo ya tenía conexión con la central, pero por otros capítulos que yo ahora no voy a rememorar, que era la época de la guerrilla. Yo vivía en el 23 de enero, entonces ese es otro capítulo, pero eso yo no voy a meterlo aquí. De ahí que sin estas cosas, ¿verdad? Este salto del Atlántico, este paso por Lima, mi vida resulta ininteligible, pues sí, un tipo que estudió, vino a Venezuela, estudió aquí, después hizo un estudio y punto, pero para mí no son los temas eje de lo que pueda pensar o opinar yo y trabajar. Entonces, claro, en todas estas cuestiones, a mí siempre a la gente me dice, pero tú eres más periodista, comunicador, filósofo, y mire, llamen como quieran. Unos también me llaman, el sobrenombre que me pusieron el 23 de enero, el chusma, me dicen a mí En los bajos fondos. el hombre de los bajos fondos, como decimos, que yo andaba con el quemado y el mudo, y toda una banda del 23, yo que era un azote, pero yo me amigo de ellos, y hasta firmamos Panchito Mandefuá con el que era el jefe de la banda. Entonces, como digo, me resulta como difícil, eso les he hecho ese cuento, ¿no? Para que lo publiquen, para que me haga entender. Claro. Porque cuando me preguntan, ¿y por qué se fue a estudiar teología a Perú? O bien, ¿no? Estas cosas que he dicho de la sensibilidad por el bilingüismo y lo otro y lo cultural, en fin, este cuadro, este marco les puede ayudar a explicar cosas que uno va a tener. Entonces, yo mis ejes de investigación son muy con José Ignacio Rey, callado, como decía ahí, no es mudo, hay muchos pueblos silenciados.
y el problema de que idioma es poder y todo eso yo lo muy. Entonces, el tema yo cultural y... Bien, y eso tiene que ver también con todo lo que después en el marxismo se ha clasificado como clases subalternas, pero claro, eso también es un paquete muy grande, ¿no? Más allá de la posición de clase, las diferenciaciones que hay. Yo tengo, por ejemplo, un estudio doctoral sobre marxismo y nación, los debates que ha generado toda esa temática, ¿verdad? Ahí en las academias, ¿no? Ese era un punto para mí, el tema pueblo, clases subalternas, tal. Y después también como jesuita pedí y nos fuimos a ver a un... No, es que aquí construyen casas para curas y yo, ¿verdad? Se agregan. ¿No? Pedí permiso con un compañero y fuimos a vivir a un apartamento de 23 de enero, el bloque 28 y 42 y tal. Y ahí muchos años y llegaba a toda la zona de Caramoé. O sea, mi mundo de Caracas ha sido más bien el mundo del oeste y de Catia, sobre todo, ¿no? No es que no conozca Petare y otro por allá y otros barrios ahí también, y ahora por Carapita arriba, ¿no? Ese es un eje. El otro eje para mí, pero ese eje tiene que ver con comunicación, todas esas palabras que ahora el gobierno asumió, comunicación horizontal, alternativa, etcétera. Yo tengo un artículo sobre eso en un cuaderno Laboratorio Educativo del año 1975, donde están los números también de Matelar, Freire, Freinet y todo esto lo que era educación innovadora. O sea que yo ahí me ubico pues en una posición, vamos a decir, de opción social, los pobres. Otra cosa es el análisis de clase que se pueda hacer sobre la situación del... Claro, el otro tema para mí, obligado, digo obligado, quiero decir, pues era una opción vital como sacerdote, ¿no? Como a mí algunos me dicen, no, pero tú eres poco cura. Bien, yo lo que soy, a mí, que me respeten por lo que soy, no porque llevo por delante una gran camioneta o no sé qué, o sea... Para mí eso es capital. Esa es una consigna de San Ignacio, otras cosas que no se cumpla. Pero el término evangelización, con todas las vueltas y revueltas de ese término, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el equipo de aquí, de Humilla, hubo un compañero mío, todavía vive, aunque ahora ya no es, dejó el sacerdocio, se llama Eduardo Ortiz. Su tesis doctoral es Protestantismo y Liberación. Wow. Toda la movida ecuménica que había y los encuentros de Usala y qué desarrollo teológico hubo, pero particularmente en las iglesias, eso lo estudió a fondo. Y entonces el tema pues evangelización, iglesia y ecumenismo ahí entra a juro, y más en América Latina. Así como los marxistas uno se encontraba en cualquier barrio, si no era del Partido Comunista de San Agustín, no sé dónde, pues por ahí uno se encontraba con la ciencia reformada. Y entonces toda una reflexión sobre entendimiento, convergencia en el trabajo, horizontes. Claro, ahí presencia ecuménica para José Ignacio, eso fue como la bandera a la que se arrimaron, porque la Iglesia Católica no había así algo de empuje, ¿no? O sea, sintiéndose un poco mayoría y nadie nos toca, ¿no? Y ese sería el otro. Y después, claro, el campo académico, yo nunca estuve en el campo académico a tiempo completo, porque yo saqué la conclusión de que el campo académico termina absorbiendo administrativamente y uno no tiene tiempo ni para leer, ni para escribir, Entonces yo siempre estuve, sí he participado, o sea... Tienes una obra. La actualización de los programas, los pensum de la escuela, servían ahí o servían, lo de la Santa María se copiaron tal cual, o con un compañero, un diccionario investigador de la comunicación y tal. Y yo veo que hay amigos y compañeros y discípulos que ya llevan esa línea
Y bien, yo lo que procuro pues, apoyar ahí, en lo que fue la consolidación de una escuela, la organización de un posgrado, que yo siempre anduve peleado con los publicistas y el mercadeo, abrimos una línea de comunicación para el desarrollo. Ok. Con nomenclatura muy UNESCO, como ves, y el PNUD, Índice de Desarrollo Humano, tal. Y aún así, cuando implantamos eso en la UCA, otra vez ya vienen con los CEPAL y marxismo y tal. No, o sea, unas esquematizaciones y eso tristes, ¿no? Y después intenté el doctorado. Pues nada, la propuesta de doctorado, un documento, yo me inspiré en cosas que había también de Barcelona, la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad de Deusto. Yo tuve la dicha de poder abrir una escuela bilingüe de comunicación en San Sebastián, cerquita de Bilbao. Eso para mí, ¿quién que me iba a esperar yo que ya muy adelantada a la vida pudiera tener oportunidad? Y era simplemente por un asunto familiar, y entonces me dijeron, quédate aquí para colaborar, organizar, y eso para mí fue. Y ahí yo me apertreché un poco a ver si podemos organizar algo, porque aquí había posgrados de todo, en ciencias sociales, en semiótica, y eso en el Zulia había también. En fin, intentamos eso. Pues nos negaban el permiso, y a los 10 años ya la Gaceta nos dieron ya el permiso para abrir. Yo ya de los 9 PhD no quedaba ni uno en el país. ¿Y el doctorado en qué? En Ciencias de la Comunicación. Wow, qué bien. Y además las 3 líneas eran, estoy hablando ya hace 12 años. Y yo sentí, uno tenía que ver con e-learning, educomunicación, que era una cosa que trabajó mucho este grupo evangélico latinoamericano con Kaplun y toda esta gente. Marcos Kaplun. Sí, o sea, por ejemplo, a mí me invitaban de la Universidad Metodista de Sao Paulo, de San Bernardo, para hablar sobre Paulo y tal. Había gente amiga allá, y la revista nos intercambiábamos. Claro, eso lo fortaleció mucho un espacio que se llamaba LUT, sí, desde la iglesia luterana, que era quien financiaba. Quien financiaba, sí. Yo ahí, alguna vez incluso me dijeron esto, ¿y qué hacemos nosotros, un jesuita metido aquí, por decirlo así? Porque podría ser algo, puede ser sospechoso o lo que sea y tal. Dice, me hizo mucha gracia, dice, es para que... no, todavía no, pero de todos modos, bien, esta es una de las comunicadoras que trabaja ahí, se ve que quiere sacar una foto con la presencia de ustedes, pero no sé si hablando o no hablando, o después podemos para algo como te parezca. Si quieren, seguimos conversando ahí. A ver. Para que estemos cerquita, pero sí que sea natural, ustedes hablando. Okay. Y ahí el Consejo Latinoamericano de Iglesias también. Claro, abrió espacios para la comunicación. José Ignacio Rey hacía también de puente de todo eso, tenía una representatividad. Pero lo que me hizo gracia, ¿te suena María Mata? No, María Mata. Era una argentina de Córdoba. Ella era evangélica, ¿no? Ahorita yo ya ahí, pues naturalmente por el Frente Ecuménico eso, pero una cosa eran los financiamientos tal vez, pero los brasileños, y con los brasileños hicimos una relación muy estrecha, pero fue por la dictadura. Porque allá crearon, no, porque aquí siempre la Unión Católica, no sé qué, Unión Católica, en Brasil no, la Unión Cristal brasileña. Y ahí estaban
todo es en defensa, pues en definitiva. Sí, ahí es donde se encuentra Los derechos civiles. Fray Beto. Claro, ahí, Asman, todos. Alves. Alves, todo eso. Bien, había uno que yo apreciaba mucho, era de origen católico, pero Veloso, el padre era, Veloso. no sé si le suena Márquez de Melo, tal vez. Márquez de Melo. Bien, ese era el director de posgrado, que era metodista. Ya. Y entonces era el que me invitó a los encuentros sobre Capruni, sobre otras. Sí, porque la universidad Entonces, metodista claro, tenía mucha presencia pero en el Sao Paulo. factor de unión fueron las dictaduras del Cono Sur. De ahí también, bien, ese es otro capítulo, el de Vives, pero hasta ahí, porque ya tomaste la foto, tranquila, Gracias. ya estamos. Entonces yo ya terminé, ya hablen ustedes porque he hablado demasiado. No, pero para ver que tenemos muchas conexiones, más de las que uno pudiera pensar. El baño y eso tienen ahí al fondo, están lavados y tal, pero lo pintoresco es lo de, cuando yo veo lo de que este Chucho, ¿ahora en dónde anda? ¿Está en Venezuela o tiene una representación? Chucho está en Benín, creo, como ok. embajador de Benín Sí. y 3 países más, 2 Sí. países más. De hecho, ya está pidiendo regresar a Venezuela. Ah, Lo vi que hay un encuentro latino-caribeño en el Pedagógico de Caracas. Ajá. Y si Por está en cierto, hay una señora que conocí ahora que escribió un libro sobre ciudadanía digital. ¿Será Y él? me llamó la atención, a ver, por ahí debo tener el nombre de que me llama, pero espera, que es de Barlovento. Sí, ese movimiento ha crecido enormemente, el movimiento afro. Mucho Por la Dios. atención, me llamó mucho la atención con le tomé el contacto y es profesora del pedagógico. ¿Quién Mira, a ver si será? Bien, ya. Bueno, no, y entonces vi en el programa que tenía una presentación mañana, Mañana. pero no sé si es presencial Sí. o virtual, pero ya él pidió regresar a Venezuela. O sea que estaba por el bien. Pues, casualidades de la vida. Una antropóloga, María Eugenia Esparragosa, de la Central, pero estudió también comunicación. Y mi contacto venía más a través de comunicación. Y ella resulta que con Chucho consiguió plata para hacer un cortometraje Ajá. que se llama, no sé si has llegado a verla, Salto en el Atlántico. ¿Cómo no? Claro que sí. Claro, eso es obligado a para el que está metido en el mundo Sí, por cultural. Entonces yo ahí le apoyé en todo lo que pude. Claro, y ella era experta en lo que entonces llamaban cámara en mano, filmación cámara en mano, una maravilla. Pero el experto era el Chucho. Y entonces, pues ahí eso lo hicieron y tuvieron un premio Pompidou. Pena que está en YouTube, pero la calidad baja. Entonces resulta que esta María Eugenia Esparragosa se casó con un dirigente de la refundación del Partido Comunista Italiano. ¡Wow! Y para cuando me entero, está trabajando en Génova. Si a alguna vez les hace falta un enlace en Génova, está en un museo allá arqueológico, pero sigue vinculado a África. No sé si con Chucho concreto. Y resulta que en la Central ellos quisieron bautizar su hijo. ¿Y qué nombre le van a poner? Camilo, o sea, Camilo Torres. Y ahí estaban todos los comunistas, o excomunistas, no sé, que si Rofe, Hambre, Tamarroso, toda una serie de gente que eran sobre todo expertos en el cine y demás. No, mi relación con Pascual eso fue más tardía, ¿no? Pero te sacaba este tema porque esa es la otra conexión ahí inesperada que me encontraba en relación con esta de la cultura afro-venezolana y tal. Y yo en los barrios que he estado, no te vas a creer, yo nunca he estado como párroco o jefe, sino siempre de subalterno de alguna mujer. ¿De verdad? Una mujer de Kinshasa, que le llaman Angelino por el francés, pero es Yoka o Méndez.
y otra que es una oriental muy simpática, y se llama América, ¿no? Figueroa. Bien, y allá está ahora cuidando a su mamá y allá en el oriente. Bien, esa ha sido mi relación, con lo cual no quiero decir. Y después otro tema, pero eso lo dejamos, es el tema de los compañeros jesuitas de diversa extracción. Y Henry Mendoza, no sé si lo conoces, del Tamacuro, Miguel Matos, un compañero riguroso mío que nació en Los Miguel Flores. conocido por... Miguel por las canciones, ¿no? Todas las canciones. Hizo muchos aportes ahí con toda En la ese momento, efervescencia latinoamericana. Y Sí, él cuando estuvo de aportó. moda la música militante y comprometida y todo eso. Bien, ok. Les dejo, a ver. Y, ¿cómo se llama? Me parece muy interesante su historia. Yo sí voy a tomar ¿cómo se llama? Esa oferta de hablar de esos compañeros que estuvieron con usted. Debe ser un episodio muy interesante y muy productivo. Esto de los compañeros de incorporación de diversos estratos o, digamos, Claro. raciales y tal. Sí, ese es un tema. Es un tema y una Ese cosa es un muy tema. fuerte. Porque Sí, fuerte. Te voy a nada más resumir, pero eso lo más interesante sería hablar con ellos, ¿no? Pero, no, hijo natural, aquí no entra Compañía de Jesús, así como en tiempo los moriscos y todos aquellos rollos, es una cosa tremenda, ¿no? No, eso evolucionó y evolucionó muchísimo, ¿no? Pero las experiencias que han vivido ellos son también, iba a decir tremendas, ¿no? O sea, eso... Pero nosotros sí llegamos a crear condiciones para hablar de frente de estos temas. Pero teníamos también un buen observador, Ignacio Castillo, ¿te suena tal vez? Ignacio Castillo. Ese era un antropólogo, el caraqueño. Pero ese es el que más analizó eso. Y apenas tiene artículos, sí tiene algunos en sí, que el umbral del color y algunas cosas, y en Bigot también tiene algunas cosas, ¿no? Para mí ha sido que murió con 60 y algo años, para mí una pena, o sea, porque era el que tenía más capacidad de análisis de esos temas. Y a él mismo, cuando iba por ahí de viaje, lo confundía con un hindú, co-hindú, así les parecía socialmente como... moreno. Sí, un poco moreno. Otro compañero mío que fue ahí a trabajar en el Chad y los israelíes lo apresaban cada vez que porque les parecía árabe. Y un horror. Hay unas historias increíbles de todo este grupo, ¿no? Y bien, ese es otro mundo, pero eso a cuenta de Chucho y la relación que pueda tener con todo este mundo académico bien, y después fuera de eso, como ven, pues a uno le ha tocado lidiar ecuménicamente. Yo no he sido tanto partidario, cosa que cuando uno va a Europa y eso lo vive, pues si la tesis doctoral de Hans King sobre la justificación y allá, pues, se van hasta Calcedonia. Yo un poco ese sentido, que venía un poco a la teología de la liberación, teología hecha desde una praxis, ¿verdad?, de compromiso con la gente y la línea, otra cosa de cómo entiendes la liberación y todo eso. Entonces yo los encuentros que he tenido más bien de tipo ecuménico, así como José Ignacio Rey se movía más en cuestiones teológicas, a mí me ha tocado más bien por la práctica de la comunicación y no por el área formal ecuménica, fuera de que alguna vez me han invitado a estos encuentros en homenaje a Vives y demás. Pero en cuestiones teóricas, yo por ejemplo, yo le conocía y colaboro con la revista
sí, Ramón Castillo, Claro. que murió. Sí, y- era de un movimiento en esa época del CEBET. Sí, ya creo un movimiento ya más político, Sí. la nueva etapa, ¿no? Pero, digo, ya voy a terminar ya con No, lo último está que voy a interesante. decir. El año 1986, Nora Uribe, no sé si le suena, una periodista que por periodismo, después estuvo embajadora en Nicaragua, no sé dónde anda ahora. Resulta que la campaña electoral, Godofredo Marín había creado Hola. Godofredo Marín. Y resulta que me llaman mis padres que los dos. Pues muy bien, yo me presenté allá. Y ahí fue que conocí yo a él, bien, el fundador de Hora, en definitiva, ¿no? Yo Claro. ahora he visto a Reyes y quienes otros están. Esa fue. Y después, fuera de ese contacto, hubo una cosa, Criser. ¿Te suena? Criser. Bien, esa es una cosa, yo esas cosas que son más bien de tipo burocráticos, por esto que he dicho que comienzan ahí por la cúspide, y las teologías y los debates, a veces llegan a algunas formulaciones concordes, pero eso con las cosas de palacio. Muy bien. Y resulta que se creó el consejo de no sé cuántos, de religiones, iglesias y no sé qué, ahí están los judíos, también están los musulmanes y tal. Sí, exacto. Pero me dijo, a ver, yo le pregunté así de frente, a ver, un obispo auxiliar, Márquez Abello, oye, ¿y qué hay de Crisel y eso? Eso no. Ahí Pinjas Brenner y algún otro empujaban más eso. Sí. Yo creo que en parte sería también, pues servía ellos de protección, ¿no? Cuando sienten ahí movimientos de cuestionamiento y crítica. El caso es que eso dice que no. Y yo lo otro, claro, a mí lo que sí me incomoda ahora, este ecumenismo de cuando nos reunimos, por ejemplo, en torno a Vives, porque yo fui muy amigo de Vives y de todo lo comunicacional trabajamos cuenta, y él promovió mucho ecumenismo y no digamos con todo este tema de la solidaridad frente a las dictaduras y tal. Entonces era, bueno, tomó sus posiciones y tal, y ahora, a mí cuando me invitan es a nombre de eso, yo estoy presente porque yo tengo que honrar a los amigos y a quienes han estado comprometidos pues, seriamente toda su vida. Y ahí al frente de Fundalatin, Jenny. Jenny, ajá, Sí, bien religiosa. le llaman la hermana, pero ella se descolgó de... Así. Yo ¿Cómo es que ya llaman lo eso? conocía en Carapita, Fundalatin. Sí, pero ¿cómo? Pero eso cumplió un gran papel con la dictadura y eso. ¿Cómo es que llaman cuando Ah. ustedes piden permiso? Sí, pero eso más que exclaustración, porque una cosa es pedir exclaustración, Ella está exclaustrada hace como 20 años. pero sí, esa anda por sus anchas. Sí. Pero yo la conozco mucho porque coincidimos en Carapita. Sí, Y Jenny. yo le decía, oye, pero no le hagas sufrir tanto a la africana que era su jefa, no le hagas sufrir. Porque decía, no, yo digo la misa donde me da la gana y tal, y unas declaraciones. Jenny Rufián. Exacto, Rufián, exacto. Antes estuvo Guido. Claro, Guido también. murió. Murió Guido. Mira, nos estamos conectados, estamos empalmando todo. Y entonces yo a esta le mandé una carta, oye, pero no hagas sufrir, no digas esas declaraciones así, tampoco precisas, o sea, pero bien, ella se soltó el moño y ahí se puso al frente de eso y ahí sigue. Y con esto de ir y tal, yo fui de los... Me pidieron una misa cuando vinieron su familia privada y tal. No, pero yo no... Después hubo una misa en la parroquia universitaria, en la que estuvieron José Vicente Rangel y un poco de gente. Y a mí el cineasta ese, Maracucho, me entrevistó sobre Vives, yo le di mis opiniones, y ahí aparece en ese programa, lo hemos visto en televisión, ese programa Canal 8 que pasa siempre, ese mismo programa
sobre la biografía de Vives, ¿no? Entonces, pues por ahí mi conexión con Vives, pero yo creo que es un personaje a nivel de Iglesia Católica, ha sido después de... Sí, ahí digamos, lo que, digamos, un factor que detonó muchos espacios de encuentro, pues Sí. fue ese abrazar ciegamente las posturas políticas y excluir a otros, y eso generó una implosión que uno no sabía dónde participar. Que es el tema de Ramón también. Digo, claro. yo lo que pasa es que con Ramón, pues yo lo último, las cosas que publicó en el IPASME y tal, yo las recogí y tal, y después pues eso perdió menos. Pero yo la primera tesis que conozco, me imagino que habrá, lo que pasa es que yo conozco más de fragmentos católicos, ¿no? Pero Ramón Castillo tiene una tesis de maestría en la UCA sobre el protestantismo en el siglo XIX, ya te lo ubican, no es obvio conocer eso, ¿no? Bien, después tiene también otras cosas, pero nada, hubo esa... Bien, un poco como Vives y tal, tuvieron su... Y claro, en el caso de algunas instituciones como nosotros, pues vivimos las contradicciones. Pues ahora con Numa, oye, unos ataques que si, con el tema ese de que si se inscribió Nicolás, hijo, en la UCA, con eso unos ataques, con que si le dan clase particular, que si no sé qué, no van a decir una montada ahí. Y a su vez resulta que Numa es muy cercano a Nicolás, no sé de dónde, de antes, ¿no? Y de paso le hizo al arzobispado el favor de atender Ciudad Caribe. Sí. ¿Verdad? ¿Quién atiende eso también? Y hasta se lo pidió, ¿no? Claro. El arzobispo, el que es presidente ahora católico, ¿quién agarra eso también, no? Y eso será lo mismo para un pastor que para un párroco que tal y cual, o sea, agarrar toda esa conjunción ahí de esa devastación que hubo y tal. Ahora estamos llegando ya. Bien, hasta ahí. Pero eso que has dicho, eso que has dicho, el problema de la incorporación de una institución de esas tan rígida y tan aunque los jesuitas eso históricamente por los ritos malabares y tal siempre tuvieron frenazos, ¿no? En China y en la India y eso con el problema de inculturación y tal, pero bien, ese es otro cantar. Sí. Me parece todo bien interesante y me sorprende pues gratamente su historia de vida, todo lo que ha vivido, lo que ha aportado, su paso por la universidad, que tiene que haber sido una cosa tan controversial, porque realmente es aplicación de paciencia y ecumenismo. Mira, o sea, primero yo con José Ignacio Rey. Yo, Rey Aguirre, nos confundía. Y eso que llevaba yo bigote, yo siempre andaba como Oscar de León con una patilla grande ahí, y confundí con José Ignacio Rey. Pero nos tenían estigmatizados comunistas. Pero era por el tema izquierdo, no tanto por la cuestión evangélica, ¿no? Yo ahí... Pues, y que había más cercanía, más empatía con la teología latinoamericana que con la claro. En ese sentido. Ya te digo, solo usar hasta la palabra desarrollo en una etapa hasta objetan eso donde están. O sea, yo por eso siempre he estado como... Bueno, yo me considero críticamente en la UCAB y lo que pueda representar políticamente. Bien, ese es otro tema, ¿no? Claro. Sí. Y yo en la central siempre me sentí cómodo porque tenía muchos amigos ahí. Porque los que venían a acompañarme a mí cuando yo andaba el 23 de enero de Cate fueron gente de la central. Nunca fue de la UCAB. La única que se acercó de la UCAB por cátedra donde trabajaba y demás fue una tal Diana López.
no le suena de nada, ¿no? La esposa de Jacobo Borges, ¡Guau! que era de la Godarria, y se empata con Jacobo, que era tremendo izquierdoso. Y yo andaba con Jacobo en esos años, andaba con Jacobo ahí con sus películas y después lo de imagen. Era del Partido Comunista. Y yo digo, pero este es un comunista raro. Porque yo veía que comenzaba a criticar la Unión Soviética. Había sido la Checoslovaquia y era cuando ya se dio la escisión del MAS. Y yo andaba ahí, yo perdido, ¿no? Yo tampoco tenía así mucho conocimiento así político. Así, ¿no? Ahí fue que lo conocí. Y resulta que esta era una dibujante que trabajaba, era alumna de José Ignacio Rey. Y a cuenta de los dibujos y la pintura se conocieron y se casaron, claro, te voy a imaginar con gran escándalo de los amos de Caracas, como suelen decir, un tal Carvalho, que era de las empresas Volmer y ay Dios, pero ahora resulta que cuando le hicieron reconocimiento, tuvo un discurso muy bonito, porque habla de su niñez y tal, y dice, ay, a mí me hubiera gustado que se desarrollara también un espacio como este, bien, ahora el campus ahí de Aguabecuido, pues el mejor campus que de la UC nunca ha habido, lo que pasa es que el problema es que las dimensiones y los recursos ahora, pero me hizo mucha gracia, ¿no? Me gustaría tener un eso, y ahí donó esa especie de figura de pensador, ahí, ¿no? Las imágenes, ¿no? Pues esa fue con Jacobo Borges y todo este grupo de referencia, ¿no? Y como le digo, lo que hice, o sea, atravesado. Cuando estudiaba yo periodismo, yo era profesor en Jesús Obrero. Vivíamos en una casa de Bareque. ¿En Los Flores? En Los Flores, Katia, una mata de mamón, una casa de Bareque, y de ahí después fue creciendo y tal. Apoyó el gobierno, bien, buena edad, y también apoyaron empresas. Ahí había ingenieros de electricidad de Caracas y eso le dan a clases por la noche en el Parasistema. Y yo, me gustaba comunicación y dice, no estudiar eso es muy superficial, no, pero creo que es importante para el mundo moderno también y tal. Y iba de la noche, o sea, me levantaba a 4:30 de la mañana, estaba dando clases ahí, salía a las 5 de la tarde y llegaba aquí a las 6, esquina Jesuita, que era donde estaba antes la primera local, antes de Montalbán. Era el único que vivía en el oeste. Ahora han cambiado mucho las cosas, ¿no? Por el crecimiento de Petare. Pero yo hice, por ejemplo, uno de los trabajitos sobre la imagen de Katia en los medios de Caracas. Está publicado ahí, ¿no? Hace añísimos, ¿no? Entonces, como había toda una discriminación de los espacios urbanos y todo eso para... Todo eso antes de la Entonces creación eso en la UCAM, pues ya te puedes imaginar, en la UCAM, o por las ideas que teníamos, ¿no? O por donde vivían, fíjate tú, ¿no? Hasta por donde vivían. O sea, todo de marcaje, ¿no? Y sí, una gran obra. Yo de alguna manera estuve también vinculada a esto. Bueno, yo saqué tercer año en el IRFA de Fe y Alegría. ¡Ándala! Y después, muchos años después, pues, estuve allí en Jesús Obrero dando como profesora como 2 periodos académicos, como 2 semestres. Entonces, no me digas. Sí, de alguna pero manera. Yo soy del Antiguo Testamento. Yo creo que de los manuscritos de Qumran. de Qumran, donde había unos cabritos y tal. Porque yo que estuve en el año 1966. 3 años ahí comenzaron las construcciones, haciendo lo que podía. Y de paso te voy a decir, uno de los mejores alumnos que yo veía, Esteban Paja y Subita, se me fue de pastor protestante. ¡Ay, Dios mío! Sí. ¿Cómo se llama? Zavala apellido. Creo que es de los, a ver. ¿Eso que luterano?
No, a ver. No, creo que es de los santos de los últimos días. Que se hizo mormón. Más lejos todavía. Más lejos. Sí. O sea, yo estaba leyendo uno de los trabajos con la investigación ya de lo que situábamos ya como arrianos. Sí. De acuerdo con Cintia. Y fue... Bien, ahí siempre juegan también un poco... Pero tengo así varios alumnos, y excelentes. Ingenieros, además, profesionales. Claro, porque cada uno se han ido regando, ¿no? Y tengo pista de ellos. Porque ahora con Facebook... Sí, claro, hay un reencuentro. Sí. Y... O sea, yo me he encontrado tanto de... una cosa también interesante en relación con esto que es otro tema que no está analizado, el paso, ¿verdad?, de una iglesia a otra y de qué tipo de iglesia a otra y tal. Ese es otro tema, ¿no? Que es también pues, muy interesante, ¿no? Y claro, por las relaciones a que he retomado con muchos de los exalumnos, pues hay confianza y nos decimos las cosas y tal, y a uno le permite a veces analizar un poquito más fenómenos de esos, que es muy difícil, ¿no? De levantar estadísticamente, a veces tipo bola de nieve o una cosa de esas, pero ese es otro mundo, ¿no? Pero como le digo, yo he tenido Fernando Zavala. Y más bien me parece que otra, bien, sí, esas son historias muy... el último caso resulta que yo estuve ahora en un acto ahí en Carapita, pues, bien, si se puede llamar funeral, pues, a la muerte de un niño con cáncer de 5 años. Y organizaron una sopa y nos reunimos. Reunimos una familia para la que alguna religiosa, creo que se andaban con santería, pues que simplemente fueron donde algún médico y que si tenía la imagen, al final tenía la imagen de la Virgen de Colomoto y de José Gregorio, por favor, ni siquiera el que tenían ahí una figura rara y tal, pero yo con ellos tenía confianza y con esto pues fui el Angelito tal, y se llamaba Ale, y estábamos tomando la sopa y ¿quiénes son ustedes? Patatín y patatán, y eran de origen ecuatoriano, y el más joven, que tendría unos 30 y pico años, yo, el padre tal, ingeniero. ¿Y dónde estoy? No, yo soy egresado de la Universidad Católica. Para ver, o sea, en los mundos tan diversos, ¿no? Digo, en cualquier comunidad de estas. Pues, pero este era testigo de eso. Pero el detalle de todo esto es que yo tuve un bautizo, pues un profesor de esos expertos en informática y tal. Y entonces yo al final le dije, mira, ahora nos bautizamos en el marco de la Iglesia Católica, ustedes han querido, pero que él decida después, llegue a su edad, la opción religiosa y tal y cual. Resulta que a los años ese tema lo está sacando un exalumno mío allá en Estados Unidos, alabándome. ¿Cómo es posible que el católico hubiera dicho al terminar el bautismo que la solución, que te puedes imaginar, eso es inconcebible en los esquemas, pero él alabando ese gesto, ya alguno me lo sacará por otro lado, ¿no? Y padre, ¿y cómo compartes esa labor todavía que haces en las comunidades con tus labores administrativas o quizás de otro índole aquí en Gomilla? ¿Cómo llegaste? Si tú rechazabas originalmente todo lo que era lo administrativo porque te coartaba de accionar. A mí lo administrativo me ha tocado cuando he tenido cargos, vamos a suponer. Pero fíjate lo que te decía, que yo en la universidad tuve un pie dentro y otro afuera.
por ejemplo, cargos administrativos, uno que tuvo muchos años y para mí era muy productivo, es coordinador de trabajos de grado. Eso fue una bendición, porque bueno, de alguna manera pues uno tenía mente de investigador y tal, y yo veía líneas de trabajo. Por ejemplo, ahora resulta que quiere una reforma de pensión, estoy hablando hace 15 años, ¿no? Oye, pues bien, llegaron un poco y vamos a hacer. Hicimos 14 trabajos de grado para estudiar el mercado laboral y los perfiles. Y todos de tesis de grado, o sea, de pregrado, no eran de posgrado, aparecía alguno de posgrado. Y después ir conjuntando eso. Yo me acuerdo con Gloria Cuenca y demás, que fuimos ahí a reuniones en Cartagena y en otros países para intercambiar. Entonces, claro, la posición esta administrativa, ahí llegó a haber al año 130 jurados, porque se masificó esa carrera. Pero una vez que pusimos ahí, digamos, un equipo coordinador y asesores tutores, el rendimiento de posgrado era muy alto. Y de temas comunicacionales, otros que pudieran parecer menos comunicacionales. Una judía dice, yo voy a hacer periodismo de entrevistas en profundidad. Y una judía, ella era sefardí. Entonces dice, a un imán, a un rabino, a un pastor, y unas entrevistas hermosas. Yo admirado de ver que una judía estuviera metida. Y ahí estuvieron sus papás en la defensa y tal. Esa judía, serán ya 30 años, se me aparece por todos lados en Facebook. Ya te puedes imaginar con sus rollos, cuando estuve en Israel y lo de Gaza, y después en depresiva, y después aparece, hoy no. Pero yo en el contacto, o sea, de relación personal y todo eso. Pero para mí, ya te digo, el cómo hacer con lo administrativo es que me metí en este tipo de cosas administrativas que seguían potenciando y alimentando la investigación. Y claro, como he hablado de 3 ejes, ¿verdad?, que tienen que ver esto que decimos, el mundo de los pobres, la opción, esta cuestión que llama más bien, teológica y tal, como sacerdote, y esta dimensión más bien académica. Pero en los puntos de academia que me he metido yo, o es abriendo carreras o evaluando procesos, o sea, porque yo decía, la academia tiene que investigar para sí, porque no era el problema del ININCO, que se lanzaba con grandes proyectos para UNESCO, lo que fuera, y punto, ¿no? Y entonces aquí agarraba el tema religioso, eso aparecía más bien por la vía de periodismo investigativo y o a veces le venían a uno de ciencias sociales pidiendo asesoría, pero yo siempre ese tema lo trabajé. O sea, alguien puede decir, es que este es solo de comunicación, no, o sea, yo desde esa etapa de teología de la liberación y demás, yo de teología, en lo que puedo y en la lengua que puedo, porque yo desde niño aprendí latín y griego. Y les puedo recitar en griego, Agia Magia, Meterceu, Presbeu y Peremonto, Namartelón, y la gente que ha estudiado 3 años, que ha estado en Roma 3 años, oye, yo estudié 13. Y uno hablaba, como no había inglés y francés como lengua, eso todavía seguía en latín, nosotros hablábamos en latín. ¿Sabe a quién le dio clases de latín? Aunque no aprendió mucho.
Arturo Sosa. Ay, Mal guau. estudiante. Bien, no puedo decir mal estudiante porque Te comprometo. pero pero al lado de él está Carlos Pacheco, uno que nos siguió en la compañía, académico de la lengua. O sea, murió en Colombia, pero no, ahí había gente muy valiosa. Pero Leonardo Carvajal, ¿le conoce? Claro, Leonardo. A Leonardo, ¿no? Sí, Educación, sí. No, hay otro. Pues yo a Leonardito le di clases de literatura grecolatina. Ay, ¿qué va a decir? Y tengo la foto, yo no estoy inventando. Ese día se haber sido muy aplicado porque él toda la vida fue profesor. Toda la vida, y en la educación ahí en la ESO, y ahora todo lo que está escribiendo de historia de la educación en Venezuela, admirable. Y lo seguimos encontrando, claro, es verdad. Pero lo mismo que estaba en esos estaba el que era presidente del Banco Caribe, Ignacio Porro, que estuvo en el directorio del Banco Central. Pues, aunque ese era de origen, no era como Leonardo. Leonardo vivía en Catia, ¿no? Conocía a sus hermanas, maestras y tal. Ellos creo que estuvieron después en el grupo Tebas, Sí. con Arnaldo Esté. Arnaldo Esté. De Arnaldo Esté yo tuve los últimos textos que el Gumí lleva a publicarlos, de unas reflexiones de educación, ahí anduvimos si publicarlo o no publicarlo, la última etapa, ¿no? Que ya hay un cierto ya no es el pujante, ¿no? ¿Y cuántos años tienes en Gumilla? A ver, como ocurre en las encuestas, ¿no? ¿Qué es ser del Gumilla? Una cosa es colaborar en SIC y otra cosa es ser miembro del staff, ¿no? Yo comencé a colaborar en SIC en 1967. Ay, Dios. Porque nada más... Yo nací en el 67, o sea que son casi 58 años. Porque resulta que no siendo todavía yo sacerdote, escribí un artículo sobre una comprensión del ateísmo en Sartre. Fíjate por dónde andaba yo, un joven que no es cura, que todavía no es teólogo, y escribí así una comprensión del ateísmo en Sartre. En eso ahí. Y los artículos anteriores que ya era cayéndole a Sartre ateo, ¿no? Y más bien digo, aquí hace falta una mirada de cómo su vida, incluso era sobrino, nieto de Schweitzer, y no, o sea, digo, con poco respeto iba a decir, por lo menos, y tal. Y ese fue mi primer artículo, pero eso no me da a mí, digamos, la categoría de ser del Estado. Fui colaborador. Ahora, la incorpora, porque una cosa era la asistencia de SIC, que lleva ya 87 años, pero el Gumilla comienza en 68. Justamente cuando yo escribo ese artículo y demás es que comienza... La revista nace primero y después... Claro, sí, la revista mucho antes. Porque nació en el seminario, pues, como saben, ¿no? Era Seminario Internacional de Caracas, después SIC, la expresión SIC y todo eso, ¿no? Y claro, ahí eso da para todo. Como decía Baltasar Porras una vez que estaba en un jurado de José Virtuoso, el que fue rector y tal, es que la revista SIC se ha convertido en una mina, así como actualmente presencia ecuménica, con sus más y sus menos y sus dificultades. Y entonces, ahora, consejo de redacción, una vez que regresé ya con los estudios terminados de teología y demás, y yo digo, era el único bicho raro que era del Consejo de SIC y del Consejo de Comunicación. Ningún otro miembro ha sido de las dos revistas. José Ignacio Rey apenas unos 3 años también fue de los dos, porque hacía crítica de cine en SIC y a su vez mantenía la otra, ¿no? Y a partir de ahí, del 68,
yo siempre he estado en el consejo, ¿no? Un tiempo de director también, pero cuando le nombraron al director de aquí, rector de la UCAM, José Virtuoso, yo tuve que asumir la dirección del Centro Gumilla, lo que dice esto es parte administrativa. Y a mí me van muy mal las cuentas. A ver cómo están los depósitos en el Banco Santander en Estados Unidos. Y claro, o sea, uno que no ha tenido experiencia, uno sabe lo básico, ¿no? Para defenderse y decir sí o no al experto que te... Pero como te digo, yo nunca me he dejado absorber por eso. Y la otra cuestión es que yo, pues te diría, leo mucho, es por la vía rápida de adquisición, puede ser de lo que sea. Antes veía bastantes películas, yo sí tengo las colecciones de los premios de Berlín o de San Sebastián o de Venecia. Un compañero por ahí del mundo fanático de cine me pasó hasta el año 2000. Tengo todos los premios ahí metidos en un disco duro, casi alguna vez me interesa ver cosas de... una cuestión también por las cosas religiosas que tengo reunidas, si alguna vez hace falta, tengo todas las películas que he podido reunir sobre Jesucristo en cine y un estudio sobre eso. Que eso sería interesante. Lo que pasa es que ahora el problema que si el CD-ROM, que si no está... ¿Esa es una tesis doctoral? Esa es una tesis doctoral. Eso es una tesis doctoral. Claro, porque tienen que conseguirse. Sí. Sí. Yo me encontré un sacerdote catalán allá en España que tiene una tesis doctoral sobre el tema espiritualidad y audiovisual. Pero no lo agarró solo sobre el tema... Pero ahí hay un paquete... para una es una tesis doctoral completa y de mucho aporte. Y claro, y es la otra cuestión también ya de autocrítica, de una cosa que escribió ahora, para una revista de jesuitas. Mira, los jesuitas, hasta el año 20, Gutenberg, no pasamos de Gutenberg. Y a mí, un grupo del Instituto Lingüístico de Verano, tan denigrado por una tesis de trabajo periodístico de un tal Marquina y tal y cual, yo les debo a una intuición muy grande. O sea, mira, ya se está pasando la Biblia a todas las lenguas, pero hay una a la que no se ha pasado, y era justamente los videojuegos, pero ya hechos ya... No simplemente los videos, sino ya la armazón construida en un hipertexto, qué sé yo, la lectura, eso lo habrán visto, de texto, y si quería el diccionario decía, qué sé yo, hablando de Gedeón, y quiere Gedeón, y un hipertexto, y después un video, y después un salmo oración. A mí me parece aquello una maravilla, y esta es la lengua a la que no se ha traducido todavía. Y yo utilizaba eso para unas clases de pastoral ahí en el ITER y tal. Y entonces, a mí siempre se me quedó grabada esta frase. Las vidrieras les llamaban así, la Biblia de los pobres, de la Edad Media. Ahí seguían todas las secuencias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, mientras estaban ahí en esas concentraciones, ¿verdad? Y entonces yo siempre eché de menos, a mí cuando me metí en el mundo de la comunicación y decían todo eso es superficial y tal, no están entendiendo lo educomunicativo del mes. No lo estaban entendiendo lo educomunicativo. Y ahora estamos en otro, digo, y la dificultad de transmisión, que es uno de los temas obsesivos para mí, que es por lo que metí ese tema ahí, que no dejáramos eso, aunque está tocado muy ligeramente, ¿no? Entonces yo no sé si a ustedes les apetece hacer un time y seguimos, sí, porque ya, un time.
Sí, ¿Y quieren ahora mismo que tengamos una entrevista? Sí. Entonces, le depende de su tiempo, padre. Dependiendo si está cansado. No. Yo tomo ahorita algo, si pueden pedir ahí otro té. Perfecto. Tienen que ir al baño y salimos de una vez de eso. Chévere, muy bien, gracias, padre. Para no tener, ya que estamos ahora, los corredores, estamos en la mitad de... Me da un poco pena a mí, pero yo a mí cuando me dice vamos a hacer una entrevista, pero ¿de qué quieres que hable? ¿Del tema vinculado al tema vasco, de Venezuela? Yo no digo, no, bueno, yo me disparo por donde me ponga. Para saludar. Gracias, Oye. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya te han explicado? No me han explicado. ¿Estás llegando? Sí. Bien, Voy a colega de trabajo. a tu ¿Cómo estás? Tiene el nombre más